¿Arrancamos? Bueno, los que no me conocen, soy Manuel de Rose, soy médico de planta del servicio de nefro de acá del hospital. Me acompaña Cristina, nos va a llevar mate. Bueno, el tema de hoy es hablar un poquito sobre lo que es el trasplante renal pediátrico, que le pusimos subtítulo que realmente es un tratamiento más de la enfermedad renal crónica terminal. Y después le agregué unos signos de preguntas para, ¿es realmente un tratamiento más o es algo más que un tratamiento más que la enfermedad? Ahora después lo vamos a ir charlando un poquito. Es un tema que es bastante complejo, que la verdad que no sé si como pediatra hay cosas, traté de hacerlo lo más sencillo posible, no profundizar mucho en algunos temas que son más complejos del especialista, pero nada, por lo menos para que se una idea de lo que es el trasplante y lo que en general le cambia la vida a los chicos. Las primeras tres o cuatro diapositivas son como bien generales y después nos vamos a meter un poquito más en la parte de trasplante. Esto ya estuvieron viendo algunas clases del módulo de nefro, obviamente los riñones tienen un montón de funciones. Entre todas ellas está eliminar los productos de desecho celular, mantener el equilibrio hidroelectrolítico, participar en el control de la presión arterial, regular el equilibrio ácido-base, controlar el metabolismo fosfocálcico, actuar sobre la hematopoiesis y un montón de otras más, como concentrar la orina, conservar la osmolaridad y demás. Hablamos de enfermedad renal crónica, cuando tenemos una pérdida o una falta total de la masa renal funcionante. En general, esto a partir de una lesión inicial, que puede ser alguna lesión congénita o adquirida. Las nefronas remanentes, que estarían funcionando bien inicialmente, pasan por un periodo de hiperfiltración, que en verdad lo que intentan hacer es reemplazar un poco la función de las nefronas que ya no están funcionando bien, y esto termina culminando en hipertrofia glomerular, y a partir de un montón de señales hormonales, citoquinas y factores de crecimiento, lleva a la glomerulosclerosis. Todo esto es un proceso que es progresivo y de carácter irreversible. Esto es un concepto que tiene que dar que la enfermedad renal crónica es progresiva y es irreversible. Una vez que un paciente tiene una enfermedad renal crónica, uno sabe que a largo plazo va a ir pasando por estadios hasta llegar al estadio final, que es la enfermedad renal crónica terminal. Sin embargo, cuánto dura este proceso es muy variable según la enfermedad de base, según el tratamiento con el que cumple el paciente. Cuando llegamos al estadio 5, que es la enfermedad renal crónica terminal, generalmente con un filtrado de menos de 15 mililitros minuto por unos 73 metros cuadrados, sea con diuresis residual o no, nos tenemos que plantear una terapia de reemplazo renal. Para otros órganos como el corazón o el pulmón, vemos que cuando ya no funcionan más, tenemos que ingresar en lista de espera, urgencia nacional y demás. No es el caso de lo que pasa con el riñón, porque tenemos terapias de reemplazo más allá del trasplante, como es la diálisis, con las dos opciones que es la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, que creo que hay clase de cada una por separada, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar del otro tratamiento, que es el trasplante renal. O sea, el trasplante renal es un tratamiento más de la enfermedad renal crónica terminal en estadio 5, pero uno sabe que los pacientes que en general están en diálisis tienen pobre crecimiento, tienen retardado puberal, tienen mala calidad de vida. El trasplante es la mejor opción que hoy por hoy tenemos para esta enfermedad. ¿Es indispensable que el paciente esté en diálisis crónica para poder recibir un trasplante? En general uno podría decir que no. Dentro de lo que es el trasplante, que puede ser, como dice abajo, un donante cadavérico, donante banco, donante fallecido, o puede ser donante vivo. En general, para lo que es un donante cadavérico, no es necesario. El pediátrico es una excepción de que puede ingresar en lista de espera sin estar en diálisis, siempre y cuando hasta hace poco tenga un filtrado de menos de 15. Ahora cambió un cambio hace un mes, poquitito, que con un filtrado de menos 20 ya podrían ingresar en lista de espera para trasplante, aún sin estar en diálisis. Muchos niños tienen menos de 15 filtrados y no requieren diálisis porque dentro de todo no tienen trastornos electrolíticos, que no tienen hipercalemia, no tienen hiponatremia severa, no tienen acidosis metabólica severa, y dentro de todo crecen bien. Entonces a veces uno los puede aguantar un poquito, hacer un tratamiento conservador, pero con filtrado de menos de 15 uno se tiene que sentar, charlar con los padres la opción de la diálisis y la otra opción que es el trasplante, incluso aún sin estar en diálisis, puntualmente en el paciente pediátrico. El paciente adulto puede trasplantarse sin estar en diálisis, pero con donante vivo relacionado, no con donante de banco. Bueno, y todos los niños, niñas y adolescentes con enfermedad renal crónica pueden ser evaluados, sí, todos pueden y todos deben ser evaluados como candidatos para recibir un trasplante renal.
Si bien en el contexto de la evaluación uno puede encontrar algunas contraindicaciones absolutas o algunas relativas, todos tienen que ser evaluados, incluso todos pacientes con enfermedad renal crónica terminal están inscriptos en un sistema que se llama Sintra y uno sí o sí tiene que enviarlos a evaluar a un centro de trasplante. Y si no los envía, justificar por qué no se envían. Entonces es un registro nacional que vos tenés la obligación como médico que atiende al paciente de registrar al paciente en diálisis y de enviarlo a un centro de trasplante y si no lo enviamos, explicar por qué uno no lo envía y hacerse responsable de eso. Tenemos contraindicaciones absolutas y relativas. Las contraindicaciones absolutas no son muchas. En general uno podría decir que el paciente que tiene tumores malignos con metástasis tendría contraindicación para trasplantarse. Después pacientes con alguna enfermedad sistémica que esté activa. En nuestro caso tenemos pacientes, por ejemplo, con vasculitis, ANCA positivos, que mientras que estén en actividad tienen que tener por lo menos 1 o 2 años, según donde uno lo vea, con estabilidad de la enfermedad para poder inscribirse en lista de espera. Pero no son muchas las contraindicaciones absolutas. Y después tenemos contraindicaciones relativas que sí son un poquito más. El peso es una de las contraindicaciones relativas que en general se dice que pacientes con menos de 7 kilos no se podrían trasplantar. Nosotros en el hospital desde el principio se trasplantan pacientes de más de 15 kilos y hará unos 5 8 años quizás, o capaz un poquito más. Empezaron a trasplantarse pacientes con más de 10 11 kilos. El tema del peso tiene que ver con una cuestión técnica, obviamente que es más complejo hacer suturas en los pacientes más chiquititos, y también porque hay mucho mayor riesgo de trombosis del infarto. Pero hoy por hoy, pacientes con más de 10 kilos inician la evaluación por trasplante acá en el hospital. Eh, Otras contraindicaciones relativas, nada, está por ejemplo, una vez que están inscritos en listas de espera y que quizás entran en un operatorio de trasplante, está con alguna enfermedad activa, por ejemplo, el paciente está en diálisis peritoneal que está con una peritonitis, es una contraindicación relativa en ese momento. Y después, evaluaciones en general, uno cuando los evalúa en la parte de pretrasplante, cosas importantes es la evaluación urológica, que hay un montón de condiciones relativas que en verdad en el tiempo se van corrigiendo y terminan pudiendo trasplantar a estos pacientes. Hay uropatías que requieren correcciones previas al trasplante para evitar mayores complicaciones post-trasplante. Y después algo muy importante que se está introduciendo cada vez más es la parte del apto psicológico. Obviamente en el contexto de nenes que están en enfermedad renal crónica y que están en diálisis, el tema de la adherencia al tratamiento es un gran problema, creo que como debe ser en la mayoría de los pacientes con enfermedades crónicas. Este es un problema más porque el trasplante es lo mejor que le podemos ofrecer, pero sin embargo va a requerir seguir tomando medicación, seguir viendo los controles. Entonces el apto psicológico es algo más que hoy por hoy todos los niños tienen que estar evaluados por psicología y tener el apto de parte de ellos para poder inscribirlos en lista de espera. Incluso en el equipo de trasplante eh, debe estar incluido un psicólogo. Está incluido un psicólogo. Bueno, si hablamos un poquito de generalidades de lo que es el trasplante renal pediátrico, primero tenemos que hacer la evaluación para el equipo de trasplante y la inscripción en lista de espera, dentro de todos los estudios pre-trasplante que se les piden. Obviamente tenemos que tener el grupo factor, tenemos que tener la tipificación HLA, le pide un montón de serologías, que también tenemos infectólogos en el equipo. Todos los laboratorios que en general lo tienen, pues son pacientes que suelen estar en diálisis y son los mismos laboratorios que se le piden en diálisis, los que le pedimos también al paciente en el contexto de la evaluación pre-trasplante. La evaluación urológica, que es fundamental tener el apto urológico para poder inscribirse. Obviamente evaluación cardiológica, electrocardiograma, ecocardiograma también. Hay un estudio puntualmente que es un estudio molecular para trombofilia que también se les pide para ver si tienen alguna mutación genética que predisponga a trombosis y si es necesario en el contexto del trasplante sí hacer algún tipo de anticoagulación o antiagregación. Se le pide coproparasitológico y como dijimos, el tema de psicología es algo que siempre estuvo, pero hoy por hoy se habla mucho más de lo que tiene que ver con la adherencia, la pérdida del injerto posterior al trasplante. En este contexto, entonces es re importante que tengan la evaluación psicológica y que tengan el apto. Por un lado, es la evaluación del receptor y después en el contexto de cuando tenemos la posibilidad de un donante vivo, que en pediatría generalmente suele ser la madre o el padre, pueden ser hermanos también, lo importante es que sean mayores de 18 años. En general, por ley, pueden tener algún vínculo de consanguinidad hasta cuarto grado para poder ser trasplantados y si no, se podría otra persona, pero con algún tipo de autorización judicial. La gran mayoría en el contexto nuestro es mamá o papá. Se evalúa el donante, esta evaluación del donante tiene que ser por un equipo distinto al equipo que evalúa al receptor y no tiene que conocer al paciente. Esto generalmente en nuestro caso, nosotros los mandamos al Hospital San Martín, al CRAI Sur, y ellos evalúan al papá o a la mamá
y nos dicen si es apto o no. Se le hacen un montón de estudios. Obviamente no tiene que ser hipertenso, no tiene que ser obeso, no tiene que ser diabético, tiene un montón de condiciones. Se le hace arteriografía renales, un montón de cosas. Y si nos dicen que realmente es apto para donar el riñón a su hijo en la mayoría de los casos, se puede programar la cirugía. En caso de que no tengamos un donante vivo relacionado, se le inscribe lista de espera y se espera lo que es el operativo de trasplante. Bueno, entonces, en los pacientes que están en cripto de lista de espera, lo que pasa habitualmente en general lo que es provincia de Buenos Aires se encarga de lo que es Cucaiba, pero nada, después está Cucaitú, cada provincia tiene su centro de ablación e implante. Nosotros en general recibimos el llamado telefónico la mayoría de las veces desde Cucaiba, a veces desde Cucaiba o de otras provincias, y nos cuentan por teléfono cuáles son las características del posible donante. Obviamente donante no puede ser cualquier persona, eh, la gran mayoría son donantes que tienen muerte encefálica. Ahora hay todo otro tema que tiene que ver con el donante a corazón parado, pero bueno, la gran mayoría son a través de pacientes que tienen muerte encefálica. La causa más común suelen ser alteraciones a nivel del sistema nervioso central, TEC por accidente o por herida de fuego, son las causas más comunes por las que nos llaman. Y el operador, el que nos llama, nos dice un montón de cosas, entre esas la del donante, el peso, el HLA para ver qué comparte o no comparte con nuestro paciente, las creatininas de ingreso, las creatininas preablación. Obviamente, para pacientes pediátricos no tiene que ser sí o sí un paciente pediátrico, puede ser un paciente adulto. Uno generalmente intenta que sea un paciente menor de 50 años, en lo posible menor de 40 años, sin antecedentes de relevancia y con creatininas normales, es como el donante óptimo. A veces uno tiene el concepto de que por ser pediátrico tiene que ser un paciente pediátrico, no. Y en general puede haber una franca diferencia de peso, o sea, hasta una diferencia de peso de hasta 50 kilos entre donante y receptor. Eh, Nada, eso obviamente lo vamos charlando según el receptor que nos toca, según el donante que tenemos, según la urgencia en trasplantarse que tiene el paciente. Hay pacientes que están en diálisis que están bien y uno trata de encontrarle el donante óptimo y hay pacientes que están en diálisis que uno sabe que bueno, ya están en hemodiálisis y no pueden transferirse a DP porque ya han tenido muchas peritonitis, o están en DP y no pueden transferirse a hemodiálisis porque tuvieron múltiples catéteres y no tienen accesos. Entonces ahí uno a veces es un poquito más permisivo con algunas cosas del donante, pero en general tratamos de buscar el donante más óptimo. En adultos es mucho más flexible con el donante, nosotros somos mucho más exigentes. Una que nos cuentan todas las características, en general nos metemos al Sintra, que es este sistema, y chequeamos todos los datos que nos dieron, y profundizamos un poquito más en serologías y más del donante, y decimos aceptar o no aceptar el órgano del donante que nos están ofreciendo. En caso de aceptarlo, enviamos sangre para lo que es el crossmatch contra donante. Todos los pacientes que están en lista de espera tienen lo que se llama seroteca. Cuando ingresan listas, se envía una muestra de sangre y se guarda, en nuestro caso, en Cucaiba, y parte se manda también a Ipucay, a la parte de capital. Ese suero se guarda y cuando estamos en un operativo de trasplante, bueno, enviamos la muestra para hacer el crossmatch contra donante, que básicamente se compara sangre del donante con el suero del receptor y evaluamos que en el suero del receptor no hayan anticuerpos formados contra el donante. Si habría anticuerpos formados, uno les pondría el riñón, los anticuerpos atacarían y se produciría un rechazo inmediatamente. Hoy por hoy, como a todos le hacemos crossmatching, le hacemos como algo más profundo, se llama citometría de flujo. Lo que es ese rechazo inmediato ya no existe porque tiene anticuerpos preformados, es una contraindicación absoluta para seguir avanzando. Que hace una habló, estuvo todo perfecto, llamó al paciente, el paciente vino, esta citometría generalmente tarda alrededor de 4 o 5 horas desde que se largan, generalmente pasa bastante tiempo, que está el paciente ya está acá internado todo, citometría positiva, no se dio, tenemos que volvernos a casa, citometría negativa, se trasplanta, ese es como el estudio final para decidir si el paciente ingresa a quirófano o no. Si el crossmatch es negativo, se procede al trasplante. Entonces se hace venir al paciente, se contactan los miembros del equipo y se fija la hora de comienzo. Dentro del equipo están, bueno, estamos nosotros de parte de nefro, está la gente de urología, están los cardiovasculares, está anestesia y están las instrumentadoras quirúrgicas. Se convoca a a todo el equipo, se programa una hora de ingreso a quirófano, que generalmente tiene que ser una vez que se realiza eh, la ablación desde el donante, tenemos 24 horas para poder implantar esa riñón. Obviamente, cuanto antes mejor, pero el tiempo de isquemia máximo que deberíamos tener es de no más de 24 horas. Por lo tanto, es algo que se tiene que hacer rápidamente, pero no es algo que uno tiene que salir corriendo. Es algo que se puede programar y tenerle condiciones, el paciente en óptimas condiciones para poder trasplantar. Si es necesario dializarlo previamente, si llega y tiene hipercalemia y tuvo hemodiálisis el día anterior, lo dializamos y después ingresa a quirófano. Bueno, se evalúa al paciente, solicitamos laboratorio, pedimos sangre para quirófano y se inicia lo que es la inmunosupresión.
La inmunosupresión, lo que es el tratamiento de inducción inicial, básicamente tenemos que tener una bomba al paciente para bajar todas sus defensas y que no rechace el órgano en el momento del implante. Y en general lo que se hace es un pulso de solumedrol a 10 miligramos por kilo y basiliximab, que esto es lo que hacemos en general nosotros, que es un antigrupo monoclonal anti-CD25, que es el receptor de interleuquina 2. Nosotros en general usamos esto, hay otros centros que no usan antigrupos monoclonales, sino policlonales como es la timoglobulina, pero nosotros en general usamos esto y con esto la verdad que tenemos buena experiencia. Ingresa a quirófano a la hora acordada y se indica profilaxis antibiótica, generalmente con cefalosporina de primera generación. En el caso del donante vivo, la inmunosupresión se comienza un poquito antes, alrededor de 5 días antes, uno comienza con tacrolimus. Independientemente de eso, antes de ingresar al quirófano, también le hacemos el pulso de solumedrol y se le hace el basiliximab. Hay en algunos lugares donde dice que si fuera un donante vivo y uno empezara con inmunosupresión antes, se podría evitar hacer el basiliximab, pero la mayoría de los centros lo hacen y nosotros también lo hacemos. Obviamente internamos al receptor del donante 24 horas antes. El donante se interna en el Hospital San Martín, ayuno, hidratación parenteral, y generalmente se inicia primero la cirugía del donante allá en el hospital. Eh, las veces que generalmente va uno allá como para estar en contacto, y cuando se está terminando la cirugía allá, comienza la acá, y nos traemos el riñón por acá, y se realiza el implante del donante vivo relacionado acá. Cuando se iniciaron los trasplantes, el donante se internaba acá también. Hubo alguna que otra complicación que obviamente no sabemos manejar porque son pacientes adultos y se terminó tomando esta modalidad de hacer en el San Martín y nosotros el implante hacerlo acá. Hay otros hospitales como el Italiano de Buenos Aires, por ejemplo, que nada, tienen niños y tienen adultos, entonces es mucho más fácil manejarlo. Pero nosotros lo tenemos por separado, la verdad que igual estamos acá nomás del San Martín, así que no es algo tan complejo. El procedimiento quirúrgico que sí es muy similar, tanto en donante vivo como en donante de banco, donante fallecido. Obviamente se anestesia al paciente, se lo coloca vía central, vía arterial, en general, los pacientes en diálisis peritoneal, se le coloca un catéter que podamos, por las dudas, si necesitamos hacer diálisis en el post-trasplante, asegurarnos un acceso seguro, porque a veces durante la cirugía se toca el peritoneo y a veces el peritoneo no se puede llegar a usar, entonces nos aseguramos que tenga un catéter transitorio para hacer hemodiálisis por si lo requiriera. Se realiza inicialmente la cirugía de banco, que básicamente es ver el injerto, ver el riñón, ver que esté en perfectas condiciones, que tenga una sola arteria y una vena, que no tenga tumores, que no tenga quistes. Eh, Nada, muchas veces puede ser que tenga dos arterias, puede ser que tenga tres arterias, pero bueno, para evaluar y dejarlo todo en óptimas condiciones para después poder implantarlo. Se prepara, esto generalmente lo hacen los cardiovasculares hoy por hoy. Antes lo hacía uro, ahora lo hace cardiovascular. Mientras tanto, la gente de urología prepara el lecho en el receptor, generalmente es en fosa ilíaca derecha que se implanta y es extraperitoneal, es bien superficial. No se realiza generalmente nefrectomía de los riñones nativos. Los pacientes en general tienen sus riñones nativos, que algunos tienen diuresis residual y otros no, y se le agrega este tercer riñón que es funcionante. Durante la cirugía se realiza hidratación del paciente, generalmente con solución fisiológica, se le pasa bastante volumen. El objetivo es que esté bien cargado de volumen, que al momento del desclampeo esté el paciente más bien hipertenso, que tenga una TAM por encima de 70 mejor, y se le pasa volumen que es entre 50 y 100 mililitros por kilo, lo cual es un montón de volumen, en general salen bastante dematizados, pero la idea es que tenga un buen volumen del cuerpo para poder perfundir bien el riñón más que nada al momento del desclampeo. A nivel del receptor se clampean los vasos celíacos externos y se anastomosas la vena y la arteria del injerto renal al paciente. Se desclampea y evaluamos la perfusión del órgano y muchas veces hay diuresis inmediatamente post-perfusión. Una vez que se perfunde el órgano, vemos que se perfunde perfectamente, que no haya zonas que no se perfunda bien, como para después saber en el momento del Doppler si no funciona el riñón qué es lo que pasó en el momento del desclampeo. Luego se estructura el urétero de la vejiga, previa colocación de un catéter doble J, que obviamente para mantener la permeabilidad de esa estructura del urétero de la vejiga, que después entre el mes y 2 meses post trasplante se retira. Se cierra por plano, se despierta el paciente y pasa a la sala extubado, generalmente con sonda vesical, con la vía venosa central eh, y con drenaje del lecho quirúrgico. Esto a ver si funciona, que es un pequeño videito del momento del desclampeo. Antes que acá tenemos el injerto, esta que estamos acá es una de las piezas con las que se clampea y esta es la otra. Si funciona esto. No, no funciona. Bueno, después lo mostramos en la compu. Pero está bueno pues en el momento del desclapeo, cómo se perfunde perfectamente el órgano. Después se lo muestro en la otra compu. Bueno, unas definiciones que tenemos en cuenta en el momento ahí de la cirugía es lo que es la isquemia fría.
que es este periodo de tiempo que va desde el clampeo en el donante hasta el comienzo del implante, que idealmente tiene que ser de menos de 24 horas. El tiempo de anastomosis, que es lo que se tarda desde que se coloca el injerto en el lecho quirúrgico, hasta que se desclampea, que idealmente tiene que ser de menos de una hora, que hoy por hoy la mayoría son de entre 25 y 35 minutos, más o menos. Sí, promedio 30 minutos. Promedio de 30 minutos más o menos. Muy buen tiempo. Sí, que es excelente. En otras épocas eran por lejos más de una hora, pero hoy por ahí los cardiovasculares que están son espectaculares. Y el esquema total, que es el tiempo desde que es la suma de todo, desde que se desclampió en el donante hasta que se desclampió en el receptor. Obviamente, a mayor tiempo de isquemia fría, hay mayor riesgo de que en el post trasplante inmediato se produzca necrosis tubular aguda, que tarde en la función del injerto. El retardo en la función del injerto se puede hacer a mayor riesgo de rechazo. Uno tiene que tratar de acortar todos estos tiempos al máximo posible. Bueno, ¿qué es el postoperatorio inmediato? Generalmente llegan a la sala. Es bastante sencillo el control del post-trasplante inmediato, no tiene nada de muy complejo. Los pacientes quedan con analgesia, generalmente usamos goteo de morfina. En las primeras 24 horas, una dosis de 0,02, 0,05 como máximo miligramos kilo hora, con eso la verdad que andan bárbaros, eso más dipironas también. No suelen quejarse de dolor en el post-trasplante. Obviamente le damos la menor dosis necesaria, pero es raro que requiera morfina de más de 24 horas, después quedan con dipirona arreglada. Como decíamos, el paciente ingresa con un balance positivo que suele ser de entre 50 a 100 mililitros por kilo y el objetivo es mantener este balance positivo en las primeras 48 horas. Como dijimos, lo ideal es tenerlo más bien expandido, que esté incluso un poquito más hipertenso mejor. Todo esto para intentar disminuir el riesgo de trombosis del injerto. El riñón trasplantado es muy sensible a la hipoperfusión, por eso intentamos mantener una TAM de más de 60, si es más de 70 mejor. Si vemos que tienen presiones que van bajando y vemos que la verdad que le puede llegar a faltar un poquito de volumen, podemos expandir al paciente. Si vemos que con la expansión del paciente, que generalmente lo hacemos con fisiológico, no se eleva la tensión arterial, pensamos en agregar un inotrópico. No es lo más frecuente, pero tenemos pacientes con dopamina o algún que otro con noradrenalina en la sala, que también, no más las primeras 48 horas, después generalmente se ponen solo hipertensos cuando arranca a funcionar el riñón. Y la reposición que hacemos es volumen a volumen. Lo que el paciente orina, cuando intentamos mantener este volumen elevado, lo que el paciente orina lo reponemos. Y esta reposición generalmente es con fisiológico al medio. La orina de un riñón recientemente trasplantado generalmente tiene un sodio de alrededor de 70 milicalentes por litro, por eso generalmente usamos solución fisiológica al medio para reponer lo que el paciente va orinando. Entonces, orina 140 mililitros, le ponemos 70 de fisio, 70 de destilada, y reponemos la mitad de cada una de lo que orinó. Así vamos reponiendo las primeras 48 horas. Cuando llega el paciente le hacemos radiografía de tórax y hacemos control de medio interno. Generalmente suele ser más de madrugada esto y después repetimos laboratorio el otro día de la mañana. Y ahora, si más allá que uno necesita tener un volumen elevado, si llega el paciente y lo tenemos severamente hipertenso, a una radiografía donde muestra signos de edema agudo de pulmón o tiene clínica de edema agudo de pulmón, intentamos en principio negativizarlo un poquito. Las opciones en o le reponemos un poco menos de lo que orina o usamos furosemida. Usamos furosemida, orina un montón y reponemos un poquito menos de lo que viene orinando para encontrar ese balance negativo. Si con eso no mejora o el paciente no orina casi nada, hacemos diálisis. Por un lado, vemos la tensión, que la ideal es la tensión arterial sea más de 70 o más de 60 en lo posible. Y por otro lado, vemos cuánto orina en cada turno, que a veces es control horario de la diuresis. Idealmente no debe orinar menos de 50 mililitros hora. Si orina menos de 50 mililitros hora, lo primero fundamental revisar la sonda vesical y el circuito, porque lo más común es que haya algún coagulito que esté tapando la sonda, es lo que pasa frecuentemente, que después le pasamos furo todo y después al turno siguiente se orina 500 mililitros. La mayoría de veces esto es lo que tiene que ver, más que nada porque la orina suele ser bastante magdúrica, suele tener algunos coagulitos, entonces es muy común que se tape el circuito. Pero bueno, si vemos que está todo perfecto la sonda, podemos indicar furosemida y en general con eso responden con la diuresis. Si no responde y el paciente tiene signos de mago pulmón, hacemos diálisis. Si no responde, pero el paciente está bien, nada, bajamos la reposición al mínimo y esperamos las primeras 48 horas a ver qué pasa. Bueno, al día siguiente, en general, el primer pulso es a 10 miligramos por kilo de metilprednisolona. Después le damos un segundo pulso, que en general es a 5 por kilo, y después ya empieza con mepreviral. Por la tarde iniciamos el resto del tratamiento de inmunosupresor. La mayoría de los trasplantados están con un triple esquema que está a base de corticoides, micofenolato sódico y tacrolimus. En este caso, ya a la tarde, una vez que el paciente prueba la vía oral, que suele ser bastante rápido, iniciamos el tratamiento con el micofenolato sódico.
debido a que es una cirugía extraabdominal, en general por tolerancia a las pocas horas. No se toca el peritoneo. Y el receptor de lo que es el donativo ya estaba recibiendo el tacrolimus desde 5 días antes, en general, así que continúa con el tacrolimus, que obviamente esas dosis son un poquito más bajitas. En cambio, el receptor del donante banco va a comenzar con el tacrolimus cuando salga de la necrosis tubular aguda. Uno generalmente tiene que esperar que empiece a funcionar el riñón, por lo menos uno espera una semanita, y cuando tiene una creatina de menos de 2,5, ahí iniciamos el tacrolimus. El tacrolimus en general puede producir una vasoconstricción de la arteria aferente, entonces podría producir hipoperfusión del órgano. Por eso uno espera que por lo menos el riñón arranque a funcionar y no le agregamos otra injuria a un riñón que recién a trasplantar y recién se acaba de reperfundir. Bueno, las pocas horas de implantado, generalmente al otro día, le hacemos un Doppler para asegurarnos que el órgano esté bien perfundido. La mayoría no arranca a funcionar inmediatamente. Podríamos decir que quizás al tercer o quinto día puede ser un promedio más o menos que arrancan. Algunos arrancan inmediatamente, a veces tardan 2 semanas. Uno generalmente espera una semanita y pasó una semana o 10 días. La indicación es hacer la biopsia renal para ver por qué ese riñón no arranca a funcionar. Lo que uno encuentra en general es necrosis tubular aguda, que básicamente hay que esperar. Pero bueno, puede encontrar algún signo de rechazo de requerir tratamiento. Pero la mayoría de las veces, a la semana, 10 días como mucho, cuando estamos ahí medio por biopsiarlos, termina arrancando a funcionar. Y a las 48 horas post-trasplante, suspendemos esta reposición, que era volumen a volumen, y empezamos a dejar que el paciente se empiece a negativizar solo hasta llegar a su peso seco. No es, si bien es un procedimiento que es re complejo, no es algo que requiere una internación muy prolongada. Muchas veces al séptimo día se puede ir de alta si anda todo bien, o si no anda todo bien y están en diálisis, se puede incluso hacer el ingreso hospitalario y salir controlando ambulatoriamente, dializando los días que tenía que dializar. A la mayoría, entre los 7 a 14 días, más de 2 semanas, si está todo perfecto, no es común que los tengamos internados. Re complejo todo esto, ¿no? Muy difícil. Nada. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Quieren preguntar algo hasta acá? Cada primera 48 nos quedamos nosotros de guardia activa. Y después sí, generalmente lo siguen controlando ustedes. Pero igual, no es muy complejo lo que es el control del controlante. Y están una vez por hora, le toman la presión y estamos encima. Pero no es muy complejo tampoco. Pero sí, las primeras 48 horas en general nos quedamos de guardia activa nosotros. Bueno, el tratamiento no, ¿sí? Sí, en general empezamos a 10 por kilo. Compararse con eso, arranca a orinar un poquito más. Una re época. Sí, una re. Sí. En, Sí, como los controles son horarios. sí, en media hora la empezamos con él. O sea, el paciente no está hipotenso, pero la idea es dar un estímulo a ver si arranca a orinar profundo mejor el órgano y arranca a orinar. Generalmente salimos con dos, arrancamos a 5 a más kilo minuto y vamos aumentando según la presión. En general hacemos eso. Se usan los panes. En general de inicio sí. Eh, sí, por eso. En general. Igual en quirófano, uno idealmente, si hay que usar en quirófano, preferimos que use dopa, pero esa anestesia usan Dora también de una. No vimos grandes complicaciones, pero de primera elección en principio es dopamina. Y el control del examen muchas veces es una por 48 horas. Y en general tratamos que sea más de 60, pero la mayoría de las veces, después, mira, porque no es lo mismo obviamente un paciente de 60 kilos que un paciente de 20 kilos. Tratamos después de lograr la normotensión. La mayoría, 70-90% son hipertensos, pues. Se vuelven hipertensos. Pero uno, por lo menos después de las 48 horas, busca más la normotensión. El tratamiento inmunosupresor tenemos como dividido en 3 etapas, lo que es el tratamiento de inducción, que en general está dado por el solumedrol, y lo que usamos nosotros frecuentemente es el anticuerpo monoclonal, que es el basiliximab. Después un tratamiento de mantenimiento, que obviamente uno intenta buscarle inmunosupresión, pero encontrar un equilibrio para tener al paciente inmunosuprimido, pero sin grandes efectos adversos. Obviamente que es tratar de balancear entre tenerlo inmunosuprimido para que no rechace el injerto, pero tampoco tenerlo sobreinmunosuprimido por el riesgo de infecciones. Ese triple esquema que generalmente utilizamos en casi todos los trasplantados es por el corticoide, dijimos, por un anticalcineurínico que generalmente es tacrolimus o ciclosporina, pero hoy por hoy la mayoría se usa tacrolimus, que
Está demostrado que tiene mejores efectos adversos a nivel del perfil lipídico y otras cositas más. Sí, la mayoría va con tacrolimus. Y el otro, un antiproliferativo, que la gran mayoría usa micofenato sódico nosotros y en todos los centros. Y después tenemos lo que es el tratamiento antirrechazo, que ahí va a depender un poquito qué tipo de rechazo es, que me pareció que era como algo mucho más profundo, pero hay dos grandes tipos de rechazo, uno que es un rechazo celular y un rechazo moral, que cada uno tiene su tratamiento en particular, pero lo más importante de todo esto es la adherencia al tratamiento. Si uno tuviera una buena adherencia al tratamiento, es raro tener rechazo. Si uno ve que siempre la inmunosupresión está perfecta, que los valores de dosaje de tacrolimus, que es el inmunosupresor que dosamos en sangre, está perfecto, es raro encontrar rechazo. El mayor problema lo vemos a nivel de la adherencia, por lo tanto, esto como es algo fundamental, la parte de psicología en el pretrasplante, en el post-trasplante también, y evaluar la adherencia en el post-trasplante es re importante. Bueno, complicaciones hay varias, obviamente, como dijimos, es lo mejor que le podemos ofrecer, pero es un tratamiento más de la enfermedad, no es la salvación. Eh, Una vez se cree que se trasplanta y está todo bárbaro y ya está, y en el momento dejan de tomar la medicación y listo, y obviamente que no es así. Estos pacientes deben tomar medicación de por vida y deben tomar inmunosupresores de por vida, porque en el momento en que dejan de tomar la inmunosupresión, se produce el rechazo del injerto. Es así. Eh, Obviamente uno trata a largo plazo, tenerlo con las dosis mínimas posibles. Hay esquemas incluso sin corticoides que utilizan solamente tacrolimus y microfenato sin usar meprednisona, pero la gran mayoría es triple esquema a largo plazo, con alguna que otra medicación que vaya a llegar a tomar, pero medicación requieren de por vida. Es lo mejor que le podemos ofrecer, pero no deja de ser un paciente enfermo en tratamiento. Dentro de las complicaciones, bueno, tenemos la parte del crecimiento y desarrollo, que en general uno sabe que el paciente con enfermedad renal crónica terminal, la gran mayoría llegan al trasplante con baja talla. Después del trasplante hay un crecimiento post-trasplante, más que nada en los pacientes que tienen función renal normal. Incluso muchos llegan a tener una rehabilitación física y psicosocial perfecta. Pero bueno, sin embargo, alrededor de un tercio más o menos de los pacientes trasplantados no llegan a tener una talla normal. Y al año post-trasplante, si está todo perfecto y la función renal está bien, se los manda a evaluación por la gente de endocrinología para ver si pueden ser, eh, nada, si pueden recibir o no hormona de crecimiento. Obviamente evalúan la velocidad de crecimiento y muchos están en condiciones de recibir hormona de crecimiento y con eso llegan a tener una talla quizás más cercana a lo normal. Como la mayoría de los que vemos nosotros, la principal causa nuestra es la uropatía. Muchos tienen estos problemas desde muy chiquititos. Entonces se termina tratando cuando tienen 8 o 9 años y hay un montón de lapso en el medio que no lo podemos recuperar, pero por lo menos llegar a alcanzar la mejor talla posible. Infecciones, obviamente un paciente inmunosuprimido tiene mayor riesgo de infecciones. En el postoperatorio inmediato, quizás las infecciones que más frecuentemente vemos son las infecciones urinarias, más allá de las infecciones de la piel y de la herida quirúrgica, que no es algo que veamos muy frecuentemente. Sin infección urinaria, porque la gran mayoría tienen de base una uropatía, entonces muchas veces hacían infecciones urinarias pre-trasplante, se realizó alguna corrección urológica para quizás tenga menos infecciones, pero en el post-trasplante, con alguna alteración de su árbol urinario y ahí recontra inmunosuprimidos, como es en los primeros 3 meses, la infección urinaria es algo que frecuentemente vemos. Y después tiene que ver con todas las reactivaciones virales. Después del mes post-trasplante, algunas semanalmente, otras más mensualmente, hacemos controles de PCR virales de CMV, Epstein-Barr y BK. Algo que es común de ver son las reactivaciones de CMV o las primoinfecciones. Casi todos los pacientes salen con profilaxis para evitar estas reactivaciones o primoinfecciones. En verdad uno tiene que ver cómo es el donante y cómo es el receptor. Si el donante es negativo para CMV y el receptor es negativo, no sería necesaria la profilaxis, que generalmente la hacemos con valganciclovir, pero sí un seguimiento muy cercano de las PCR virales. En el caso que el donante sea positivo o negativo, pero el receptor sea positivo, requerimos profilaxis para evitar la reactivación. En verdad hay dos opciones, está lo que es la profilaxis universal o el tratamiento preventive. La profilaxis universal es ponerla a todos valganciclovir en dosis profilaxis. El tratamiento preventive es la opción de seguir mirándolos de cerca las PCR virales, pero en casi todos lados se les pone profilaxis para evitar la reactivación. En el CBB, si bien es algo común que veamos la reactivación, la gran mayoría suele ser asintomática, se nos damos cuenta porque tenía PCR para CMV negativo y después la positiviza. Cuando se positiviza, aumentamos el valganciclovir a dosis tratamiento, pero la gran mayoría se autolimitan, la gran mayoría más del 90%, menos del 10% suelen tener sintomatología, en algunos casos puede ser una sintomatología de producir CMV enfermedad, una CMV invasiva, incluso llevar a la mortalidad, no es algo que veamos, creo que no hay ningún niño con
mortalidad por CMV de los pacientes que tenemos trasplantados. Después, otras infecciones virales que seguimos de cerca es el virus por VK. El VK es un virus que tiene trofismo por el urotelio. Entonces, en general, la mayoría tenemos el VK ahí en nuestra vejiga, pero ante la inmunosupresión, obviamente, se puede reactivar. La reactivación también muchas veces puede ser asintomática, pero puede producir, y está descrita lo que es la nefropatía por VK, que puede producir disfunción del injerto, incluso pérdida del injerto. Tampoco es algo muy frecuente que veamos. Sí, recuerdo 2 o 3 chicos que eh, nada, fue bastante fuerte la nefropatía por el VK y quedaron con secuelas, no llegaron a tener una función renal normal después del tratamiento. Y lo que tiene el VK puntualmente que no tiene algún tratamiento específico. Uno con el CMV tiene el valganciclovir, si no mejora el ganciclovir endovenoso y si no se puede seguir avanzando. Con el VK el principal tratamiento es bajar la inmunosupresión y esperar que el paciente solo responda. No hay un tratamiento puntual. Después, complicaciones oftalmológicas. Lo más común son las cataratas. Puede haber glaucoma también, pero bueno, requiere control oftalmológico, que es algo que tampoco tenemos muy presente en la cabeza todo el tiempo. Pero una vez por año deberían tener control oftalmológico, seguro, pues son pacientes que tienen tratamiento con corticoide de manera crónica. Alteraciones dermatológicas, un montón también, verrugas de causas virales, estrías, problemas más que nada en los adolescentes a nivel de las cicatrices, queloides, que es algo que muchas veces uno lo tiene muy presente, pero les molesta mucho a los pacientes y los mandamos a dermato para el tratamiento de las mismas. Dermatitis seborreica, un montón de alteraciones dermatológicas, incluso, bueno, en el San Martín, en el CRAI Sur, tiene una dermatóloga que es del CRAI Sur. Nosotros obviamente no tenemos una dermatóloga dentro del equipo, pero bueno, están en contacto con el servicio de dermato. En relación a las alteraciones del metabolismo mineral óseo, en el contexto de la enfermedad renal crónica terminal, sabemos que hay un hiperparatiditismo secundario. Este generalmente se resuelve con el trasplante cuando la función renal está perfecta, pero puede incluso tener, aunque tenga función renal normal y creatinina normal, puede incluso durar hasta un año este hiperpara y requiere tratamiento con calcitriol, que es lo inicial que hacemos, pero tampoco tenemos grandes problemas con esto. Del metabolismo lipídico son frecuentes las dislipemias, muchas veces en el post-trasplante pacientes que nada, eran re flaquitos chiquitos se vuelven obesos, nada, y eso asocia a colesterol elevado, triglicéridos elevados, y después hay alteraciones de metabolismo lipídico secundarias a los fármacos. La ciclosporina ahora no lo usamos tanto, pero tiene mucha mayor predisposición a producir dislipemias. Bueno, y la hipertensión, si el paciente era hipertenso previo, que es muy común en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, en general la gran mayoría son hipertensos en el post-trasplante. Realizamos seguimientos con monitoreos ambulatorios de la presión arterial de los pacientes trasplantados, porque muchas veces, así como en la enfermedad renal crónica, es común en el trasplante que a veces no sean hipertensos diurnos, que sean normotensos a veces en el consultorio, pero pueden tener hipertensión nocturna. Entonces, la única forma de detectarlo eso es haciendo un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que se le coloca el manguito para la presión, se le deja puesto durante 24 horas, cada 20 minutos durante el día le toma la presión, cada media hora durante la noche también lo hace, y después evaluamos todas esas lecturas, y vemos si el paciente es hipertenso o no, y de requerir tratamiento se trata. Alrededor del 80% de pacientes trasplantados son hipertensos. Y después tumores, obviamente uno con la inmunosupresión producimos alguna alteración a nivel de todo el sistema inmunitario y eso no está exento de complicaciones. Eh, Obviamente puede haber tumores de piel que son dentro de todo frecuentes, los ven creo que más los adultos, melanomas y demás. Algo que sí tuvimos, creo que tuvimos 3 pacientes y que es común y algo que siempre nos da miedo y que lo seguimos muy de cerca y que están en relación muchas veces a los tumores relacionados a virus por Epstein-Barr, son los linfomas. Eh, que tuvimos 3 pacientes que ninguno de los 3 tuvo un buen desenlace, pero algo que hicimos de cerca siempre. Las caras virales que hicimos siempre es la PCR para CMV, el BK y el Epstein-Barr, cada una con sus complicaciones. Cuando el Epstein-Barr se positiviza, siempre estamos ahí con miedo de que aparezca alguna masa o aparezca algo más y se produzca lo que es el PTLD, que es este síndrome linfoproliferativo post-trasplante. En tu rotación, Yeah. la dio Ah, vale. Bueno, Vale no tiene un PTLD. Bueno, No, sí, rarísimo. rarísimo. Mm. Más raro, recontra frecuente. Pero después tuvimos otros 3 pacientes que tuvieron PTLD. La de Viegas está divina por suerte, con una inmunosupresión mínima, pero está re bien. Eh, bueno, una de las complicaciones más importantes, la no dar encerramiento. Lo que lleva a rechazo y pérdida del injerto, que es como era ahora.
¿Cuánto dura un trasplante? O sea, se trasplantó o el papá le donó el riñón, perfecto, dura toda la vida de trasplante, estamos bárbaros. No, el trasplante es una enfermedad más, es lo mejor que le podemos ofrecer, pero no va a durar toda la vida. Y por eso siempre intentamos buscar el mejor órgano para el paciente pediátrico, porque es muy común que un paciente pediátrico a lo largo de su vida requiera más de un trasplante, uno, dos o tres. Eh, es muy variable la serie del injerto, un promedio en general que hay en algunos libros es que suele durar de alrededor de unos 8 años en lo que tiene que ver con donante fallecido o donante cadavérico, y de alrededor de unos 12 años para lo que es trasplante con donante vivo relacionado, pero imagínense que un nene de 8 años se trasplanta con su padre a los 20 como promedio, pero no es tan frecuente que dure tanto tampoco. Pero el injerto vuelve a diálisis y requiere un retrasplante. Y si no es el mejor órgano que nosotros probemos, pensar en un adulto que tiene 60 años y se trasplanta, si le ponen un riñón que más o menos dure 3 4 5 años, es un montón para ese adulto. Para un pediátrico no nos sirve, intentamos que sea el riñón, el mejor riñón, que le dure el mayor tiempo posible. Lo más importante en la duración del injerto tiene que ver con la adherencia al tratamiento. Porque las principales causas tienen que ver con el rechazo agudo celular y el rechazo crónico humoral, que el rechazo humoral tiene que ver con la presencia de anticuerpos donante específico del receptor contra el injerto y en general está asociado a alteraciones a nivel de la inmunosupresión que tiene que ver con la adherencia. Si no tuviera una inmunosupresión perfecta todo el tiempo, uno evitaría que se produzcan anticuerpos del paciente hacia su injerto, pero cuando tenemos que cuando uno ve que quizás los dosajes de metabolismo viene un día que está perfecto, un día viene más bajito, que no sé que la adherencia no es lo mejor, o sea que hablamos con psicología y que estamos todo el tiempo encima, termina generando anticuerpos, termina produciendo un rechazo crónico humoral, y una vez que los anticuerpos se formaron, uno puede hacer tratamiento para tratar de apaciguar esos anticuerpos, pero una vez que se formaron, están en mayor o menor medida, terminan atacando lentamente el injerto y a largo plazo terminan con pérdida de la función. Y la mayoría de los retrasplantes es un gran problema porque la mayoría terminan hipersensibilizados, terminan teniendo anticuerpos, no solo contra su injerto, sino contra varios antígenos de THLA. Eh, para definir hipersensibilidad, en verdad, con un porcentaje, lo que se hace es un cross-match contra panel. Cuando llegamos a un retrasplante, se lo hacen todos, ¿no? Pero en un retrasplante es mucho más común que venga positivo. En el laboratorio en San Martín, donde se hace, en la parte de inmunología, se compara suero del paciente contra un panel de todos antígenos anti-HLA y se ve la cantidad de anticuerpos que tiene. La gran mayoría de los retrasplantes tienen anticuerpos contra varios antígenos anti-HLA, entonces uno tiene que buscar un injerto, un donante, contra el que el paciente no tenga anticuerpos performados, los cuales es re difícil de encontrar. Y más allá que no tenga anticuerpos performados en general contra este donante, no es tan específico, hay un montón de que se llaman CREX y nada, que son como anticuerpos cruzados, entonces no reaccionan quizás directamente contra el antígeno anti-HLA, pero reaccionan contra otros. La durabilidad del trasplante es mucho peor. Es más difícil encontrarlo y la durabilidad es mucho más de ese trasplante. Sí, en el que más allá de que cuando bajan con la inmunosupresión generan anticuerpos, con las transfusiones de sangre también obviamente no genera, los embarazos en las mujeres. Nada, sensibilizar al paciente a largo plazo es un problema la sensibilización. Uno siempre trata en el momento del trasplante, los pacientes trasplantados, cuando hay que transfundirlos, que sea con glóbulos rojos irradiados y filtrados. Eh, pero bueno, a veces no es posible, a veces en urgencia no se puede, a veces no se consigue porque tienes que esperar un montón. Nada, lo ideal es siempre, no solo en el trasplantado, sino en los pacientes que uno sabe que en algún momento se van a trasplantar, debería hacer la transfusión con glóbulos rojos filtrados y irradiados. Más por rechazos que porque se volvió una trasplante. Me rechazaron, sí. La ma- no, no. No, la mayoría que se trasplantan, la mayoría se trasplantan, los derivamos adultos con el injerto funcionante, la gran mayoría. Eh, Hoy por hoy no tenemos en lista ninguno de los retrasplantes. Porque no pasaron el acto Sí, psicológico de esos pacientes. sí. De hecho, los perdieron por abandono de tratamiento, son chicos muy chiquitos. El problema fue dos adolescentes que tuvimos, otro por adherencia al tratamiento y 3, 4 pacientes lo han perdido así. Pero bueno, no pasan el acto psicológico y no pueden volver. Hasta que no pasen el acto. Es un tema psicológico. Muchas veces hay negación a nada, involucrarse con la parte de salud mental, no quieren. Y nada, eso frena la posibilidad de retrasplante y siempre están en diálisis y nada, veremos a ver qué pasa. Y el equipo, o sea, es parte del equipo. Sí, por sí. Hoy por hoy tenemos, en general era medio variable que iba y venía, iba a ser dentro de consulta y venía quien venía.
hoy por hoy tenemos dos psicólogas que quizás están en otras partes del hospital también, pero son las que vienen a ver a los pacientes trasplantados. Y está bueno porque uno tiene otro contacto, otra relación, puedes hablar con todos los pacientes, hablas con los pacientes, es distinta la relación que tiene cuando hay alguien fijo que cuando hay alguien que... Nada, y aparte de conocer la patología en general, para el psicólogo está bueno, se trabaja distinto. Bueno, otra causa de pérdida del injerto es la recurrencia de la enfermedad de base, que quizás no es lo más común, como la mayoría son urópatas o son niños que tuvieron síndrome hemolítico típico, STEC positivo, los que llegaron al momento del trasplante. Esas son patologías que no recurren en el post-trasplante. Sí hay otras que sí, como por ejemplo el paciente con una glomerulosclerosis focal y segmentaria, que tuvo un síndrome nefrótico, se volvió córtico resistente, una biopsia o un estudio genético compatible con una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esos son pacientes que es común que recurran al trasplante, pero la gran mayoría recurren y responden al tratamiento en el post-trasplante. No es tan común que pierdan el injerto por eso, pero bueno, es otra de las causas de pérdida del injerto. Bueno, esto es un tema re importante porque decíamos que esto no es solo realmente un tratamiento más, sino cuando uno se enfoca en lo que es la calidad de vida, es mucho mejor la calidad de vida de un paciente trasplantado que de un paciente que está en diálisis, y no solo percibido por él, sino también percibido por la familia. Esta es una encuesta que se hizo a adolescentes trasplantados eh, de gente del Garrahan con el italiano y, y otro lugar más que no me acuerdo ahora, pero que se le hacía la encuesta a los pacientes trasplantados y se comparaba con los pacientes en diálisis, que de los pacientes trasplantados, 100% tenían proyectos de vida, adolescentes, 80% trabajaban o estudiaban, y además, esto que es importante, que la percepción de su familia respecto a la calidad de vida del adolescente era positiva en la gran mayoría de los casos, comparado con los pacientes que están en diálisis, que claramente la mayoría no tienen proyecto de vida, la mayoría no trabaja en estudia, y aparte los padres, la familia, los nota claramente enfermos. Entonces, por lejos el trasplante no es lo mejor, pero sí es lo mejor que le podemos ofrecer hoy por hoy a los pacientes. Esto para contar un poquito cómo estamos hoy por hoy. El primer trasplante acá en el servicio fue en el año 2000. Después de eso hubo uno o 2 años que no se realizó trasplante y después fueron en aumento. En total tenemos 151 pacientes trasplantados, de los cuales 43 se encuentran hoy en seguimiento actual. Eh, y en los últimos 3 años el promedio de trasplantes por año suele ser alrededor de entre 10 y 13. En el año 2000, que fue en la pandemia, esto lo miré recién hace un ratito, tuvimos 4 trasplantes, que fue en el contexto de la pandemia, que bajó un poco, bajó un montón, no porque más hubo ahí un desequilibrio, que quizás entramos mucho en operativo, cada vez que en operativo entrábamos, pero entramos porque muchos centros de adultos dejaron de trasplantar. En el contexto de la pandemia nosotros no dejamos de trasplantar nunca, pero sí había poco operativo porque también la mayoría de los donantes surgen de accidentes en la vía pública y en el pleno contexto de la pandemia nadie circulaba, entonces tampoco se morían los donantes, no había muerte encefálica y no había heridas por arma de fuego, nada, fue un contexto es, bueno, Bien. y es, no, en principio por COVID no entraba, ¿no? Eh, bueno, ahora sí. Bueno, pero en los últimos 3 años, ya en 2020, fue en plena pandemia, fueron 4 pacientes trasplantados. En 2021, que un montón de centros de adultos tampoco arrancaron a trasplantar hasta el 2022 casi. Entonces ahí tuvimos 13 trasplantes, pues también muchos adultos que estaban por encima de nosotros terminaban bajando y nosotros que estábamos un poquito más abajo, en la lista de espera quedábamos más arriba. En 2022 hubo 12 trasplantes, en 2023 hubo 10 trasplantes y durante este año vamos 6 trasplantes, así que diremos más o menos por el mismo promedio que venimos en los últimos años, que es entre 10 y 13 pacientes por año.